soledad a las calles secretas de mi intimidad, y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río, que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú donde nadie jamás llegará, donde los pensamientos me quieren atar. Ven y llena de luz toda mi humanidad, los momentos oscuros de privacidad, y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río, que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río, que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Muy buenas noches, familia hermosa, visión del reino. Espero que estén bien, que el Señor Jesús los haya acompañado en todo este día de jornada. Y bueno, estamos un día más bajo la mejor compañía, el Espíritu Santo. El Señor Jesús nos acompaña, pero también nos acompaña nuestro amigo, servidor, el profeta Santiago González. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Hoy cambiamos la temática. Hoy nos presentó mi amada, mi prometida, nuestra querida Valentina. Así que es un honor y un privilegio estar en esta plataforma nuevamente. Amén, la verdad que sí. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Y como siempre tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y conocernos, tener un encuentro con Él, ¿verdad? Porque yo creo que pocos han tenido un encuentro. Pocos el Padre se le ha sido revelado. ¿Por qué estoy hablando de eso?, dirán. Y porque yo creo que a veces es tiempo de tener un acercamiento más profundo con papá. No solamente de tener identidad, sino de decir, ¿sabes? Esto no es un mero conocimiento, sino que es algo que está dentro de mí, es lo que yo soy, es mi esencia. Y cuán importante es tener la esencia del Espíritu Santo. Y vos pensás, decís, ¿cómo tengo la esencia del Espíritu Santo? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que viene a posar en nuestro espíritu. Así que quiero invitarlos a que hoy me estén acompañando en el libro de Juan 3. Fue una palabra que sinceramente me tocó porque me vi reflejada. Y habla sobre Jesús y Nicodemo. Y es algo impresionante como el Espíritu, que es la palabra, habla a tu espíritu. Abre tu mente, tu corazón.
y puede sacar lo que nos sirve y añadir, llenar los espacios vacíos con el amor de Dios. Ese amor que lo llena todo, las carencias aún más grandes de nuestras vidas. Entonces, si ya pudieron encontrar Juan 3, los invito a que lean conmigo. Tiene por subtítulo, como lo dije antes, Jesús y Nicodemo, perdón. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así le sigue hablando Jesús a Nicodemo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Y si empezamos de nuevo a ir un poquito más a profundidad de esta palabra, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era un principal. Y decía que vino de noche, no vino en cualquier hora del día. Era para que nadie lo vea, porque él tenía una duda. Él decía: ¿cómo es posible? Porque lo llamó Rabí, y Rabí, si no me equivoco, significa maestro, ¿verdad? Exacto. Le dice: tú siendo maestro, ¿no? Le decía: yo no entiendo esto, tú sabes mucho la palabra, pero... Hagamos un paréntesis ahí. Nicodemo era un erudito de la palabra, no era cualquier cosa. ¿Qué era erudito? Erudito es una persona que sabe a lo más profundo de las escrituras. Se sabe de la A a la Z de las escrituras. Y Nicodemo era uno de los principales, de los más altos en rango, que se sabía las escrituras. Impresionante. ¿Y a quién fue a pedirle consejo? A Jesús. Y lo llamó Rabí. Y cuando hablaba contigo, Santiago, decía que vinos ahora a hacer una pregunta, porque ¿cómo puede ser que alguien que sea maestro haga todas esas cosas que tú haces? Y ellos acostumbraban que por su propio orgullo, o tenían código entre los maestros, que no se buscaba ayuda entre los maestros. Ahí nos revela las escrituras la gran humildad que tuvo Nicodemo de acudir a Jesús, pero él fue por las noches sabiendo el riesgo que él estaba tomando para que no lo encontraran con Jesús y perderlo todo. Exacto. Porque lo perdía todo. Porque Nicodemo tenía millones de preguntas, pero sin respuestas. Tremendo, ¿no? Impresionante. Y Jesús le responde, ¿no?
Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que también María la misma pregunta. Pero, ¿de qué hablas? ¿Cómo, si yo te estoy haciendo una pregunta, por qué me salís con el nacimiento que no tiene nada que ver? Que es algo natural de una persona. No puedes detenerlo. Cuando nace, nace. ¿Me estás diciendo a mí que yo soy un hombre viejo? ¿Que nazca de vuelta? Voy a entrar de nuevo a la panza de mi mamá. ¿Cómo puedo hacer eso? Es lo que le dice Nicodemo, ¿no? En cierta forma es como que le dice, no tiene coherencia lo que me estás diciendo, ¿no? Exacto. Yo creo que en ciertas palabras se lo dijo así. Y dice que después Jesús le dice más adelante, Nicodemo, a ver, escúchame con atención, te lo voy a explicar un poquito mejor. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios, empezando por ahí. Y acá cuando Jesús le estaba diciendo que no naciere del agua y del Espíritu, significa aquel que no se ha bautizado y que haya recibido ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios se deposita dentro de nuestro espíritu y Él es que le enseña a nuestro espíritu las cosas espirituales, porque lo que es de la carne, como quien dice las cosas cotidianas, de la carne es, y te lo enseña cualquier ser humano carnal, pero las cosas del espíritu, ¿quién te lo enseña? El Espíritu de Dios. Dios mismo te enseña la palabra. Y eso es una revelación que yo creo que hace poco lo empecé a implementar, de que a veces no nos damos cuenta que Dios mismo que nos está enseñando la palabra por medio del Espíritu Santo, porque Él es la palabra viva. Y a veces cuando pasas tanto tiempo memorizándote la palabra, leyéndola por protocolo, no le das ese lugar al Espíritu Santo que Él te hable y te diga, mirá, la profecía en ese momento significó esto, era direccionada para esto. Pero si tú lo llevas a tal versículo, lo comparas con un versículo que lo leíste la otra vez, los dos se fusionan y te revelan esto. Es como que dos puzzles, el ejemplo más grande, la harina y el agua, se forma la masa. Exacto. Sin palabras, me ahorraste. Por eso en el 6 dice, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es del espíritu es el espíritu. Gracias. El 7 dice, Nicodemo, esto no es nada. No te maravilles por lo que yo te dije que era necesario nacer de nuevo. Hay más. ¿Por qué? Voy a empezar por la última parte del 8, que dice, todo aquel que nació del espíritu, el espíritu lo guía, significa ese. Que no sabe a dónde va, o sea, no sabe a dónde va la carne, pero el espíritu sí sabe a dónde lo va a llevar. El espíritu te dice, necesito que vayas a tal lugar porque necesito que evangelices a una persona. Vos no sabés a qué lugar muchas veces exactamente te lleva, pero sabés que tenés que ir a ese lugar. Y el espíritu te dirige, vos capaz no sabés. Es aquel que es nacido del espíritu. Es aquel que el espíritu fue engendrado dentro de él y luego lo da a luz. Gracias. Lo da a luz. En el 9 le respondió Nicodemo y le dijo, me encanta porque Nicodemo no se cansaba, iba y le seguía preguntando, aproveché de salir, nadie me está viendo, voy a aprovechar para hacerle todas las preguntas a Jesús, al maestro. ¿Cómo puede hacerse esto? Aún más preguntas me imagino que aparecieron en la cabeza de Nicodemo. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo creo que ahí lo confrontó. Sí, ahí como que le cayó un rayo a Nicodemo, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Es verdad, años con las escrituras y nunca se me fue revelado esto. Es como que te pega una bofetada. Y es como decirle, mirándole a los ojos a Jesús y decirle, realmente es Dios quien está contigo, que te da esa sabiduría. Porque con tu corta edad, más yo años en la palabra, desde nacimiento, es una cachetada. Y duele. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, le dijo Jesús, por lo que él hablaba.
lo que hemos visto testificamos. ¿Por qué le dijo esto? Porque Nicodemo, como todos los otros, habían visto los milagros de Jesús y que la gente testificaba. Y todavía le dice Jesús, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué más querés, Nicodemo? Si os he dicho cosas terrenales, lo han visto con sus ojos, que se levantaron los paralíticos, aquellos que estaban ciegos recobraron la vista, dieron testimonio, cosas terrenales. ¿Cómo le voy a explicar las cosas celestiales que no las ven? ¿Cómo le voy a decir? Si no creen a las cosas que todos los días están viendo, que Dios hizo el milagro, no puedo decirle las cosas celestiales que ustedes no la ven, menos que la van a creer. Y dice, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? No habéis subido al cielo, sino el que descendió del cielo, y ahí estaba hablando de él, de Jesús mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Queremos explicar un poquito más a qué hace referencia cuando dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Exacto. Porque si no es como que queda en el aire y eso no se entiende. Bueno, déjame decírtelo y vamos a proceder a leer en la Biblia, en el libro de Números 21, del verso 4 en adelante, que dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir desde Egipto para que muéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo y dijo: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordiera a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces acá explicaba, como dice bien clarito la historia, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando miraron la serpiente, tenían que arrepentirse de haber hablado en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Qué hablaron? Murmuraron. Porque no estaban conforme con lo que Dios le había ordenado a Moisés. Y vamos a aclarar qué es murmurar. Murmurar, significa hablar bajito, hablar de entre dientes. Es estar desconforme. Eso significa murmurar. Pero no solamente estuvieron desconformes con Dios, sino con el líder que Dios puso, que asignó para dirigir a ese pueblo. Exacto. Sabiendo que todos los prodigios y los milagros que Dios había hecho, porque fue así. Lo mismo estaba pasando acá en Israel. Exactamente lo mismo. Estaban murmurando contra Dios y contra Jesús, que había sido Dios que lo había enviado. Ahí esa escritura también nos revela cómo el desconformismo y el desánimo, si no lo sabemos controlar, no lo sabemos adiestrar dentro de nosotros, nos lleva a la murmuración. Y no solamente eso, porque también es un poquito de envidia, si lo miras por ese lado.
Porque ellos no pudieron ser como Moisés. Envidia no solo, sino codicia. Y la codicia es un pecado que lo vemos desde el principio. Satanás codició el trono de Dios y por eso fue expulsado de los cielos. Pero recordemos que la murmuración es un pecado de hechicería y Dios lo condena. Ya lo vimos en la Escritura. De muerte. Es un pecado de muerte. ¿Por qué? Si estás tan lleno de Dios, no tenés por qué codiciar lo que otro tiene. Porque lo tuyo es único. No tenés por qué estar hablando y cuestionando, porque la gente cuestiona lo que Dios a vos te mandó a hacer. Porque esa fue tu comisión. Asignación. Asignación. A cada uno, Dios le mandó una asignación. Si vos estás lleno, te estás preparando para lo que Dios te mandó, te ordenó, no tenés por qué estar mirando lo del vecino. Ni cuestionar lo que hace el otro. Hacé lo tuyo, encárgate de lo tuyo. Así, porque criticaban a Juan el Bautista porque andaba vestido de pieles. Porque era raro. Sí, y a Jesús porque hacía de todo. No le sirve nada. Nada los conformaba. Sigamos con la palabra, porque si no nos vamos por las ramas. Entonces dice, así como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Así es necesario, estamos de vuelta en la misma situación. Que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea levantado. Y acá es la pregunta, ¿en dónde? ¿Por qué? Se ha levantado en la cruz. Jesús murió ¿por quién? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonarnos toda la inmundicia que nosotros teníamos y algunos tienen todavía porque no se han arrepentido. Entonces, mirar la cruz significa me arrepiento, no quiero morir. No quiero morir en el infierno, no quiero tener una vida muerta, no quiero tener una vida espiritualmente muerta. Decir vivo porque vivo, pero estoy como un sonámbulo. En otras palabras, no quiero seguir teniendo la vida que llevo. Entonces, voy a recordar, voy a mirar la cruz, voy a recordar y voy a decir, me arrepiento. Qué impresionante. Que al mirar ellos la cruz estaban recordando el sacrificio que hizo Jesús. Reconocer. Por amor a nosotros. Aún así, sin que nosotros lo merezcamos, sin merecerlo. Jesús dio su vida por vos y por mí. Más adelante le sigue diciendo, para que todo aquel que crea en ¿quién? En Jesús, no se pierda. No se pierda significa que se vaya al infierno, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Después dice, porque a eso vino Jesús. Fue tan grande su amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Que dio lo más preciado que tenía. Su único hijo. Lo dio para que se sacrificara. Y dice para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Luego seguimos hablando en el 17. Le sigue explicando a Jesús. Y está hablando de él mismo. Eso fue algo que me sorprendió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque había personas que estaban, si lo volvemos con Moisés, eran mordidos por la serpiente. Y si no creían en lo que Dios había mandado y ordenado por Moisés, mirar a la serpiente arrepentirse, se morían. Y es lo mismo. Y también representa que la mordedura de la serpiente representa el pecado. Y Jesús, cuando murió en la cruz, te está perdonando los pecados. Exacto. Jesús murió por tus pecados, para rescatarte de esa muerte eterna. Exacto, impresionante. Wow. Sigamos. Que sea salvo por él. El 18. El que cree no es condenado. Impresionante. Solo con creer ya estás en camino. Luego tenés que arrepentirte, reconocer que sos pecador. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas Que a la luz.
amaron más el pecado que al Maestro, que al Mesías, que al Cristo, al que tanto decía que estaban esperando. Al deseado de las naciones. Dijeron, ¿sabes qué? Yo dudo si vos sos el Mesías. Y yo creo que cada vez que Jesús veía eso, creo que los amaba más todavía. Porque no podemos comprender la inmensidad de su amor. No nos cabe en el pecho la inmensidad de su amor. Por eso yo hace unos tiempos yo predicaba que a mí Jesús primero me mostró mis errores. Luego me mostró la inmensidad de su amor. Primero tuve que reconocer mis errores. Me los mostró. Después me dimensionó a mostrarme su inmensidad de compasión, de amor, de misericordia, de paciencia, de todo eso. Pero primero te muestra los errores. Es verdad. Es verdad. Y Él en todo ese tiempo te sigue amando. En todo. Porque te su ama. amor no deja de ser. Y acá explica por qué amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y ahí hablábamos, ¿te acordás? De por qué Nicodemo vino de noche. Porque él sabía que tenías obras malas. Tremendo. Y no quería, en cierta forma, porque que no solamente la luz del día, sino que de cierta forma se los pusiera. Porque sabía que Jesús conocía, por lo que había oído, que Jesús de cierta forma te cantaba los pecados, como decís vos. Y acá vemos realmente una revelación muy profunda que ahora Dios me la está dando. Desde que cuando nosotros buscamos a Jesús en lo secreto, cuando nadie nos ve, ahí donde Jesús realmente trata con nosotros. Ahí donde Jesús realmente nos transforma. Nicodemo fue por la noche para que nadie lo viera, porque todo el mundo estaba durmiendo. Ni hasta los guardias de ese tiempo salían a recorrer tanto las calles. Y él se escabulló para encontrarse con el Maestro, para aclarar sus dudas. Y la luz de Cristo lo alumbró. Y hasta que lo evangelizó, le dijo, tenés que nacer de nuevo para que yo nazca dentro tuyo. Porque te sabes mucho la Biblia, pero te estás yendo al infierno porque tus obras te están condenando. Y tu conciencia te está dando a saber y a entender que eso está mal, pero aún así no te arrepientes. No solamente las obras de Nicodemo lo estaban llevando al infierno, aún sus pecados ocultos. Porque la gente piensa, los religiosos piensan, porque es así, que porque me tengo que lavar 7 veces las manos al día, tengo que diezmar el mosto, el tomillo, como se decía, hasta si se compra un par de chineras son capaces de cortarle un pedacito y diezmarlas, porque son tan exagerados así. Pero la falta de perdón, el orgullo, la vanagloria, la envidia, o un montón de cosas que nosotros no tenemos idea. Todo. No, por eso no te vas al infierno. Sí, te vas al infierno. Y todavía Satanás se te ríe en la cara. Porque esos son los pecados del espíritu del hombre. Y esas cosas son las que nos enseñan. Son las que no te dicen muchas veces que por eso te vas. Yo creo que estamos en un tiempo de formación, como enseña el discipulado. Y yo siempre le digo a mis hijos, yo los formo a ustedes para que ustedes sean mejores que yo. Que ustedes, todo lo aprendido, ustedes lo compartan con los demás. Estamos transmitiendo esencia. Estamos impartiendo esencia. Y la esencia cuesta. Lo que yo aprendí en este tiempo es que Jesús no te viene de una a imponer. Él te dice, mira, estás equivocado en esto, hijo. Mi amor, esto no te hace bien. Seguís siendo esclavo de aquello. Yo no quiero que vos seas esclavo del diablo y el diablo te manipule, te haga lo que él quiera con tu vida. Por eso te exijo que vos abandones esa vida para tener salvación. Es como que
te muestra su amor, pero te está diciendo, es necesario hacer esto para recibir esto. Sin esto, no hay esto. Es como que decís, tengo que aprender esto para luego desenvolverme en esto. Desaprender para aprender. Exacto. En cierta forma Dios le dijo eso a Nicodemo. Nicodemo, olvídate de lo que aprendiste todos estos años y nacé de vuelta en el Espíritu. Empezá a leerla con el Espíritu a la Escritura, no la leas vos sola, vos solo. Tener Espíritu que te acompaña, que la lee contigo, que te está diciendo, mirá, ahí pasó tal cosa. Imagínate las escenas, yo te quiero mostrar las perlas. Y el Espíritu Santo no solamente es tu mejor compañía, sino es tu mejor maestro, porque te revela la esencia de Jesús, la persona de Jesús. Y en los momentos más inacurrentes de tu vida es donde te trae a memoria todo aquello que leíste, que son las Escrituras. Y leerla sin el Espíritu a la palabra, yo creo que es bailar como sin música. Porque es como que se pierde esa esencia. Es como que vos hasta podés sacar la palabra de contexto, porque no la estás leyendo con el autor, con aquel que sabe cómo es la escritura, aquel que sabe discernir, deletrear, el que sabe interpretar lo que realmente significa. Es leer un libro más. Y acá hablando de bailar sin música. Y con Cristo podemos bailar sin música. O decir, ¿cómo me estás contradiciendo? No. Porque una vez que habita Cristo en tu corazón, hace latir tu corazón, le da vida a tu corazón. Y realmente, para los que no saben, las canciones se mide por RPM. Son revoluciones por minuto. Cada latido de tu corazón es una melodía. Y Jesús te está dando hoy la melodía del cielo. ¡Qué tremendo! Para que vos comiences a vivir. Te dice, no necesitas de un equipo, no necesitas de una canción, de un cantante. Yo quiero depositar la melodía mía dentro tuyo, para que seas tú el reproductor, que seas tú el altavoz, que seas tú el parlante de mi melodía. Eso es lo que te está diciendo hoy Dios. Yo pongo la melodía del cielo dentro tuyo, porque el Padre quiere reproducir su sonido a través de ti. Wow. Impresionante. Impresionante lo que Dios hace y lo que Él quiere impartirnos a nosotros cada día. Escuchemos esto. Cubriéndome, te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel, siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Qué hermoso.
Cuánta verdad. Qué tremendo como el Espíritu Santo nos ministra, como el Espíritu Santo nos habla. Porque yo sinceramente no tenía nada. Tú preparaste la prédica, me ordenaste que leyera la palabra. Yo no saqué bosquejo ninguno, no saqué comentario ninguno escrito ni nada, que suelo hacer siempre por costumbre para tener una guía. Y esta vez no, el Espíritu Santo quiso impartir lo que Él quería. Yo ni miré lo que Y apunté. realmente que Él nos ama. Y tenemos que aprender a bailar con la sintonía del cielo. Dejemos de lado aquellos que no nos ayudan a avanzar y aprendamos del que realmente sabe, que es Jesús. Dejemos que Él nos guíe, que Él guíe nuestros pasos, que Él forme dentro de nosotros aquello que cuesta formar dentro de nosotros, pero que sea únicamente el Espíritu Santo trabajando en nosotros y vivificarnos. Es tiempo de nacer de nuevo. Amén. Yo siempre que recuerdo esta historia me vas a acordar. Yo soy amante de los dibujitos bíblicos. Y era un anciano que le enseñaba la historia a sus nietos. Y me encantaba porque le decía a sus nietos: no es algo simplemente. Jesús le dijo: es necesario. Tiene que ser una necesidad. Yo no tengo más nada que añadir. La verdad que estupendo. Y yo creo que para cerrar este hermoso mensaje se merece una oración, ¿verdad? Amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, papá, por tu incondicional amor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque has venido como luz para que nosotros podamos ver. Has venido, Padre, como ser una cirugía láser a nuestra vista. Por cuanto antes éramos ciegos, ahora podemos ver a la luz de tu palabra. Tu luz nos enseña y nos dirige y nos adiestra, Padre. Cada día nos transforma, nos dimensiona a la altura y a la plenitud tuya, Cristo Jesús. Gracias por morir en aquella cruz y resucitar al tercer día, papá, de entre los muertos, para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Papá, enséñanos hoy, a partir de hoy, a nacer de nuevo. Cada día, cada hora, Padre, que seamos nuevos en ti. Porque cada día pecamos y necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu favor, necesitamos de tu gracia. Para cada día ser más parecido a ti, Jesús. Tú eres nuestro ejemplo. Tú eres nuestra enseñanza, tú eres todo, tú eres nuestro amor. Tú eres todo para nosotros, Jesús. Ayúdanos a nacer de nuevo. Y pon en nosotros un corazón enseñable, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a tu presencia. Que nuestros 5 sentidos estén conectados con tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Padre, porque otro día nos has hablado con maná fresco, alimento fresco para nuestra alma y espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque todo viene de ti, todo es de ti. Y todo va a ti, Padre. Gracias te damos porque tú nos consuelas, tú nos amas, tú nos mimas, tú nos abrazas. Y sobre todas las cosas, tú nunca nos abandonas. Cada día estás insistiendo que debemos ser mejores personas, mejores hijos tuyos. Y de verdad, que gracias, papá. Sobran las palabras para agradecerte y para demostrarte todo el inmenso amor, papá, que sentimos por ti. Y que cada día nos podamos apasionar y enamorar más por tu Espíritu Santo. Te amamos, Jesús. Amén. Amén. Un placer compartir la noche contigo, Santiago, y con los que nos están escuchando o nos escucharán. Es un privilegio estar compartiendo esta mesa contigo, amor, y con el Espíritu Santo. Y con cada uno de ellos que sacaron de su tiempo
para oír palabra de Dios, para comer alimento fresco, para comer el mejor manjar del cielo. Y no solamente el mejor manjar, oír la mejor sintonía del cielo, que es la voz del Espíritu Santo. Así que les bendecimos, les amamos y le mandamos un fuerte abrazo. Amén. Quien aquí te habla, el profeta Santiago González. Y la que trajo el mensaje, juntamente con él, Valentina Suárez. Te amamos, te bendecimos y te decimos que tengas un gran descanso y un gran día si nos estás escuchando en la mañana. Dios te bendiga.